presentar en pantallas a un amigo. Les voy a presentar a 3 amigos. ¿Quieren conocer a mis amigos? Les quiero presentar en pantalla a mi primer amigo, que se llama Edgar González. Ese es Edgar González. Y el ejercicio con mi amigo Edgar es que ustedes comiencen a tratar de descubrir a qué se dedica él. ¿A qué se dedica Edgar González? ¿Jardinería? Sí, probablemente. ¿O qué se les ocurre que puede ser ese Edgar González? ¿Todos jardinería? Bueno, hablemos un poquito de el carácter y su personalidad. ¿Qué dicen de Edgar González? Es rudo, es bravo. ¿Qué más? No los oigo. Serio. ¿Qué más? Ahora hagamos este ejercicio. Pongámosle historia. Pongámosle historia a Edgar González. ¿De dónde proviene ese tipo? ¿De dónde salió? ¿Qué hizo? ¿Es qué? Es mexicano. ¿Qué más? Es convicto, por acá dijeron. Hijo de migrantes. O sea, los papás se pasaron ilegales y... ¿Qué más? ¿Qué historia? ¿Qué historia ven tras mi amigo Edgar? ¿Cómo? Le pega a la mujer. Oh. Bueno, ahí está Edgar González, jardinero, amargado, brusco, bravo, exconvicto, hijo de inmigrantes, ilegal, mexicano. Y le pega a la mujer. Ahora les quiero presentar a mi próximo amigo, que se llama Jack Johnson. ¿Cómo se llama? Jack Johnson. ¿A qué se dedica Jack? Verdugo. Uf, es verdugo. Expandillero. Bueno, háblenme de su carácter, de su personalidad. ¿Cómo lo ven? Tatuador, no, pero tatuador no es una personalidad. Bueno, oficio tatuador. Es rudo. ¿Qué más? ¿Cómo lo ven de su personalidad? Analícenlo. ¿Está bien? Sí, sin problema. Egocéntrico, por ahí dijeron. ¿Qué más? Rudo, egocéntrico, mujeriego. Del mundo. Háblenme de su historia. ¿Qué traerá ese tipo a su espalda de sus años de vida? Lo abandonaron los papás. ¿Qué? Un pasado oscuro. Pasado oscuro. Trató de suicidarse con ese lazo. O tal vez va a suicidarse. Bueno, ese era Jack Johnson. Rudo, tatuador, con novia pintora, que se trató de ahorcar, que viene de un pasado oscuro, que los papás lo abandonaron, que es mujeriego. Y cierro, mi último amigo, les presento a Ben Álvarez. Bueno, háblenme de su personalidad, de su carácter. Es suave. Divertido, es un tipo divertido. Coqueto, extrovertido, le gusta llamar la atención. ¿Qué historia le ponemos? ¿No tuvo papá? Lo violaron. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué puede estar detrás de ese personaje? Soledad, tristeza, frustración. Bueno, les quiero presentar de nuevo a mi amigo Edgar González, el inmigrante mexicano, exconvicto, ilegal, el que era jardinero. Les presento a mi amigo Edgar González, director ejecutivo de una de las 500 empresas más grandes del mundo. Ahora les quiero presentar a mi amigo Jack Johnson, el exconvicto, mujeriego, que se iba a suicidar, que le pega a la mujer. Jack Johnson es pastor y misionero de una iglesia influyente en Denver, Colorado. Y ahora les quiero presentar a Ben Álvarez, el novio de Jack, que fue violado cuando niño, que no tuvo padre, que es un tipo extrovertido, que es suave, delicado y coqueto.
Ben Álvarez es el fundador del programa Extensión de la Familia en Estados Unidos, una de las organizaciones más representativas que trabajan con la unidad familiar. Pero la prédica de esta mañana, el sermón de esta mañana, la enseñanza de esta mañana, gracias Dios, porque tú no me juzgas. Dios no te juzga. Dile al de al lado, Dios no te juzga. Dile, Dios no te juzga. Sabes, estamos en un mundo, y gracias a Dios, porque Él no nos mira como nosotros miramos a mi amigo Ben, a mi amigo Jack, a mi amigo Edgar. ¿Tú te imaginas si Dios nos calificara o nos descalificara por nuestras apariencias? ¿Tú te imaginas qué sería de la humanidad si el valor delante de Dios de nosotros fuera qué parecemos? La primera vista que Dios pasa sobre la humanidad y su apariencia es lo que realmente nos representa. Gracias porque Dios no juzga nuestro exterior, sino Dios juzga nuestro interior. Gracias porque Dios no sopesa nuestra imagen, nuestra historia, sino Dios sopesa mi corazón. Y este es el valor que le da a cada ser humano. Pero lamentablemente la iglesia, la humanidad ha hecho que las personas que no conocen de Dios piensen o pensemos que Dios es un Dios que me excluye y es un Dios que me juzga. Y pensamos, y muchas personas, y tal vez es tu caso, tengo temor de acercarme a la iglesia porque allá me van a juzgar por quién soy. ¿Tú te imaginas a Ben entrando acá? Es más, imagínate por un segundo a Ben dirigiendo la alabanza en lugar de Carlitos, a Ben con sus plumas y hemos excluido de Dios, del amor de Dios, del privilegio de vivir en una comunidad a cientos y cientos de personas por su apariencia, por su historia. ¿Qué tal si hubiéramos hecho el ejercicio al revés? Los hubiéramos sacado primero con Biblia, encorbatados. Probablemente a ninguno se nos hubiera ocurrido que hubiera sido violado, exconvicto, sociópata, psicópata, que tendría pensamientos de suicidio. Y nos hubiéramos sorprendido con que la historia hubiera sido al revés. Dios no te juzga, Dios no me juzga. Pero este flagelo y este ejercicio que acabamos de hacer sucede desde siempre en la iglesia. Quiero que me acompañes a Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Abres tu Biblia o enciendes tu Biblia. Lucas 18, 9 al 14 es un contexto de las parábolas de Jesús. Para mí, de las mejores predicaciones de Jesús. No sé si sabes que las parábolas son historias ficticias y reales que Jesús se inventó para acercarse a las personas y romper un poquito el hielo, y a través de esta historia traer ejemplos del reino de Dios, traer ejemplos del corazón de Dios para que la palabra tuviera una transformación en las personas. ¿Sabían eso? Cada vez que tú leas una parábola, no fue algo que sucedió, es algo de la imaginación de Jesús, pero tiene una imaginación increíble, y probablemente las parábolas son las mejores enseñanzas de Jesús. Pero cuando uno lee las parábolas, estas historias, fábulas, mitos, no están muy lejos de la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces leamos esta parábola, Lucas 18, 9 al 14. Parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron a orar al templo o a la iglesia. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Amén. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia
y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Justificado es perdonado, aceptado. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Esta historia tiene como tres momentos importantes. El primero habla de dos personas que subían a la iglesia a orar. Subían a la iglesia, di conmigo, subían a la iglesia. Esto me habla de la verdadera finalidad y el verdadero motivo de la iglesia, y es buscar a la presencia de Dios. Pero veíamos dos personas que tienen dos condiciones de vida muy diferentes, y yo ahorita les voy a explicar de qué se trataba en esa época ser un fariseo y ser un cobrador. Pero estas dos personas iban a hacer una oración a una iglesia, a buscar un mismo Dios. Dos personas que sabían y tenían claro que en teoría y supuestamente la iglesia es un lugar para todos, y al Dios que vamos a elevar nuestra oración, al Dios que vamos a elevar nuestras súplicas, es un Dios para todos. Pero la realidad de esta historia es que uno de los dos personajes fue excluido por su condición. Veíamos al fariseo que entró a este lugar muy seguro de sí mismo, abrió campo entre la gente. Es más, probablemente las mismas personas le abrían el campo porque era un cristiano de verdad. Era un cristiano correcto, era un cristiano íntegro, cumplía con todo lo que la ley decía. Entonces él pudo entrar y orar con seguridad, con tranquilidad. Pero del otro lado vemos a este cobrador que se sintió excluido por su pecado. Estaba siendo excluido socialmente. Es más, tenía una exclusión personal interna, porque dice que su rostro estaba en el piso. Es más, se sentía tan excluido que se sentía excluido de Dios, porque dice la palabra y lo que acabamos de leer, que ni siquiera era capaz de levantar su rostro al cielo. No tenía cara, no tenía vergüenza para acercarse a Dios. En mi oficio como pastor trato de invitar a hablar con muchas personas que no asisten a la iglesia o asistieron algún tiempo y quieren retomar o quisieran retomar, y muchas personas aluden no ir a la iglesia porque han sido excluidos o por temor a ser excluidos. Me dicen: pastor, si yo voy así, si yo les expreso mi condición, si saben que estoy fallando en esto o en lo otro, ¿me aceptan? Porque la verdad es que hemos dejado la imagen que Dios excluye a las personas por su apariencia, por su condición o por su historia. Muchas personas tienen temor de entrar a una iglesia, de acercarse a Dios, porque va a ser señalado su pasado, va a ser señalada su pecado, o va a ser señalada su imagen. Y el Dios que yo conozco, la iglesia que Dios sueña, no es una iglesia que señala, juzga tu pecado, tu historia, tu apariencia. Es una iglesia que te incluye y te acepta, y es de brazos abiertos para todos. Muchas personas aluden no ir a la iglesia porque piensan, y me han dicho esto, que los obligan a o les prohíben que. ¿Cuántos conocen personas eso? Muchas personas me dicen: pastor, yo no voy a la iglesia porque me han dicho que cuando uno es cristiano le prohíben, o que cuando uno es cristiano lo obligan a. ¿Sabes? Dios no te prohíbe ni te obliga a. Dios comienza a hacer un cambio en tu vida, paulatino, poco a poco, en amor. Y va a llegar un momento que todo eso que a Él no le agrada va a empezar a tomar un segundo lugar.
El problema es que a veces tenemos el concepto que Dios es un Dios de prohibiciones y obligaciones. A veces hemos escuchado cosas que Dios prohíbe, que la iglesia prohíbe, que cosas que Dios me obliga o la iglesia me obliga. Pero sabes, esas cosas no están acá. A veces hay cosas que la iglesia prohíbe que la Biblia no prohíbe. Hay cosas que la iglesia obliga que la Biblia no obliga. Y dos personas que iban a la iglesia con ese concepto: yo voy a la iglesia como soy, no importando mi pasado, mi imagen, mi apariencia. Yo no voy a que me obliguen a. Alguna vez un chico me dijo: pastor, yo quiero servir en la iglesia, pero yo tengo un tema con el cigarrillo, aún no lo he podido dejar, estoy tratando, voy mejorando. Pero en la anterior iglesia que me intenté vincular, me dijeron que era prohibido, que la Biblia me prohibía fumar. Entonces me excluyeron y me rechazaron. Y desde ahí jamás quise volver a una iglesia, porque me ha costado dejarlo. Te hago una pregunta: ¿tú crees que esa sería la frase y la palabra de Dios ante este chico que todavía lucha con el cigarrillo, pero que quiere estar en la iglesia? ¿Qué le hubiera dicho Dios? Deja tu red y sígueme. Pero soy un hombre pecador, sí, yo sé, pero sígueme. Quiero que estés a mi lado. Una persona aceptada socialmente, moralmente, una persona excluida social y moralmente. Vengo a decirte en esta tarde: la iglesia es para todos. La iglesia es para buenos y malos, para santos y pecadores. La Biblia dice que esto que estamos haciendo acá es principalmente para los enfermos. Él vino para los enfermos y no para los sanos. ¿Qué sentido tiene un Dios que solo busca a los buenos? ¿Qué sentido tiene una iglesia que solo acoge a los correctos? Este es el Dios y está la iglesia que yo quiero que tú conozcas en esta tarde. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia todos somos iguales, porque aquí hay un Dios para todos y no para algunos. El Dios que yo conozco no es para el pastor, no es para el que ora más. El Dios que yo conozco no es para el que se la pasa acá metido. Es un Dios para todos. Es un Dios para el más imperfecto y para el más perfecto, para el más incorrecto y para el más correcto. Ese es el Dios que yo quiero que tú conozcas. ¿Lo quieren conocer? Entonces, ¿qué entiendo de esto? Tu condición no te excluye de la iglesia. Tu intención te incluye en la iglesia. Dije, tu condición no te excluye de la iglesia. Tu intención te incluye en la iglesia. Deja de pensar que Dios te va a excluir, te va a rechazar por tu condición. Lo que te incluye en Dios, lo que te incluye en su corazón, lo que te incluye en la iglesia es tu motivo, es tu proceder, es lo que tú anhelas profundamente, es tu intención. Vemos dos hombres, pero uno de ellos fue excluido. Uno de ellos, dice la Biblia, regresó a su casa sin el perdón, sin la aceptación. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana es: ¿cuál es la intención por la que vienes aquí en esta tarde? ¿Por qué decidiste hoy poner el despertador a las 12? Para mí sería las 12 de la madrugada. Y venir a la iglesia. ¿Cuál es la intención? Más allá de tu pasado, más allá de si esta mañana alcanzaste a orar o no, más allá de lo que hayas hecho el sábado en la noche y tal vez llegaste a tu casa a las 11 a bañarte y a venirte a la iglesia. Porque a ti no te excluye tu condición, te incluye tu intención. ¿Cuál es la intención por la cual te estás acercando a Dios en esta tarde? Dos personajes, un fariseo y un cobrador. Di conmigo: un fariseo y un cobrador. Fariseo era este líder, esta autoridad espiritual de la época antigua, de la época de Jesús, que eran
correctos, eran éticamente justos, leían la Biblia todo el día, a toda hora. Es más, la leían tanto que dice la Biblia que se sabían de memoria libros enteros. Oraban todo el tiempo, se la pasaban metidos en la iglesia. Si estuviera cerrado, ahí estaban en la puerta haciendo algo. Cumplían con todo. Hacían todo lo que correctamente ante la ley, ante la iglesia, estaba bien. Entonces podríamos llamar a estos personajes buenos cristianos. Los fariseos eran un buen cristiano, una persona que oraba, devota, que leía la Biblia. Pero luego la Biblia y la historia nos habla de un cobrador. Un cobrador también le llamaban publicano. Era un personaje que era de naturaleza judía, era de su pueblo, esa era su familia. Nació, escuchó la palabra de Dios, va a la iglesia, pero resulta que su trabajo es cobrarle impuestos a su gente, a su familia, a su pueblo, estafarlos, cobra comisiones. Eso que ayer el impuesto era del 8% y hoy es del 22%. Pague o si no lo decapitamos. Pero si soy tu mamá, soy tu prima, crecimos juntos, no me importa, pague. Y cogía el dinero de los suyos a punta de engaños, mentira, trampa, estafa, y se lo llevaba a los romanos. El pueblo que era el que estaba subyugando, era el imperio dictador que en ese momento estaba sobre los judíos. Algo parecido era como si un familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu novio, tus hijos te estafaran y te traicionaran. Qué mal cristiano, qué mal testimonio. Este era el cobrador. Un personaje correcto, un personaje incorrecto. Un personaje que era incluido porque en teoría había cambiado y tenía una apariencia y una vida correcta. Un personaje que era excluido porque por años no había querido cambiar. El problema es que por décadas y siglos nos llevan diciendo: tenemos que cambiar. ¿Cuántos le dijeron: ay, usted ojalá algún día cambie? Nos llevan diciendo: tenemos que cambiar, aludiendo que el verdadero cristianismo, la verdadera integridad es algo que yo pueda hacer, excluyendo al Dios que puede transformar mi vida para siempre. Lo único que tú tienes que hacer para cambiar es disponer tu corazón, y Dios empieza a transformarte. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no han logrado cambiar? En términos de la mamá sería ajuiciarse. ¿Qué ha pasado con los que no se han ajuiciado? Son excluidos porque no son buenos cristianos. Pero se elevan dos oraciones, la oración del fariseo y la oración del cobrador. Y la oración del fariseo es bastante cómica. El fariseo realmente no fue a la iglesia a orar, sino él fue a que todos vieran y escucharan lo bueno que era. Y si ustedes vuelven a leer la oración, dice: Dios, gracias porque soy tan bueno, porque no he pecado en nada. Pensándolo bien, nada, no he pecado. Soy tan perfecto, Dios. Es más, no digo mentiras, no adultero, no soy grosero. Dios, gracias por qué tipo que creaste. Todos, por favor, escúchenme. Soy el mejor. Es más, en esa época la ley decía que se debía ayunar por lo menos una vez a la semana. Él dice: Dios, es más, estoy tan sobrado que ayuno 2 veces a la semana. ¿Cómo la ve? 2 veces. Cuando todos estos oran uno, Dios, yo ayuno 2 veces. Doy mis diezmos. Soy el mejor, te sobraste conmigo. Amén. Esta fue la oración, ¿cierto? Esta fue la oración que hizo este personaje. Y si analizamos la oración, él todo el tiempo no le da gracias a Dios, a él, por lo que hizo en su vida, sino por lo que él hace por Dios. Esta es su oración: Dios, gracias por hacerme un tipo tan correcto, porque pues todo el mundo sí va a ver en mí el Dios que tú eres. Dios, gracias porque pues yo no peco,
Y pues yo te estoy echando una mano así, porque en medio de todos estos pecadores de euforia, pues qué bueno que se levante uno que no peque. Así la gente que ve, pues puede ver a un Dios de verdad correcto. Es más, Dios, oro y te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, porque acá no oran ni una hora. El pastor se tiene que inventar los 21 días para que oren, pero yo soy el que estoy acá pagando el precio por ellos. Gracias, Dios. Tu oración debe ser todos los días por lo que Él hizo en mí y no por lo que yo hago por Él. No hay nada que podamos hacer por Dios más allá de amarlo. Pero Dios tiene todo por hacer en nuestras vidas, y si se trata de algo es de su fidelidad y su misericordia. Si Dios nuevamente analizara mi vida, mi historia, mi pasado, mi apariencia, mi mente, mi corazón, no seríamos merecedores de absolutamente nada. ¿Cuántos lo saben? Pero como Dios no mira eso ni juzga eso, Él te ama con misericordia, y Él se acerca a tu vida y quiere empezar a transformarte. Luego Él dice en medio de su oración: Dios, también te doy gracias porque no soy como ese fariseo que está, ese cobrador que está allá atrás orando, que ese sí es un pecador. Dios, gracias porque no me hiciste así. Amén. Tu integridad no debe despreciar, tu integridad debe retar y animar. A veces somos tan buenos que lo que hacemos es sentir a los demás como malos. Si Dios te dio el permiso, porque es por Él y es permiso de Él, de tener algo bueno, íntegro, correcto en tu vida, que esto no sea para excluir a los demás, sino que esto sea para retarlos y animarlos. Honro y amo a estos hombres de Dios que nos dan estos sermones, que desde niños fueron guardados, que no han pecado en nada, que no ha sucedido nada malo en sus vidas. Pero la verdad es que el 99% de la audiencia que escuchamos estos testimonios no somos así. Y uno sale más triste después de escuchar estos testimonios. Yo soy lo peor. Este tipo no ha fallado en nada, es totalmente recto. Dios conoce que el 99% de su pueblo está en una lucha diaria, y Él quiere ver que tu corazón sea un corazón que se humille. Pero si Dios permite que tengas algo correcto en tu vida, que no sea para rechazar y excluir a las personas. Los que desprecian a los hombres no son la iglesia ni es Dios, sino son los mismos hombres. Nosotros somos los que hemos rechazado y despreciado. Ponemos palabras en la boca de Dios, que si eres así o si eres asá, no eres acepto. Que si eres así, Dios no te va a mirar con amor. Que para poder ser parte de, tienes que ser como. Dios no mira eso. Y me encanta como Él cierra un poquito esta oración nuevamente aludiendo al cobrador, porque Él valida tal vez algún pecado que haya en su vida con alguien más pecador. Entonces probablemente su oración es: Dios, yo tal vez he tenido mis problemitas, mis errores, pues soy el mejor claramente de la sala, tú lo sabes, pero mis problemas y mis pecados y mis errores no se comparan con los pecadotes del cobrador. Él sí es un pecador, entonces lo mío no es tan grave. Entonces pues comparándome con Él, pues igual gracias Dios, qué tipazo soy, amén. Validamos nuestro pecado con alguien más pecador. Resulta que él en la oración dice, y como recuerda y recalca, el pecado de la inmoralidad sexual. Y le dice: Dios, es que yo no he adulterado, yo no he fornicado. Pero la Biblia dice que él se regresó a su casa sin justificación, sin aceptación. Y con esto vengo a decirte: la altivez es igual a la inmoralidad sexual. Podemos ser totalmente correctos, no mentir, no robar, pero si hay altivez en nuestra vida, es igual como si cometiéramos los grandes pecadotes. Entonces, este es el Dios que estamos viendo. Esta es la iglesia que estamos viendo. Un Dios que busca más es un corazón humilde y no un corazón altivo. Pero cierro con esto y tenemos la oración del cobrador.
El tipo entra, el cobrador entra en escena. Ya leímos que no era capaz de entrar porque se sentía avergonzado, se quedó en la puerta, no era capaz de levantar su rostro al cielo porque se sentía excluido de Dios. Vemos la primera oración que comienza a decir: yo soy un tipo bueno, recto, en nada he pecado. Pero este cobrador dice su oración y él se define a sí mismo como un pecador. No le ora, y no leemos que le ora a Dios diciéndole: Dios, bueno, yo soy un tipo bien, tengo mi problemita con el tema de la estafa, pero no más. Amén. No, él le dice: Dios, ten piedad de mí, porque soy un hombre pecador. Se define a sí mismo, define todo su ser como un hombre pecador, como un hombre que está lejos de Dios, un hombre que no tenía el honor, la honra para entrar a la iglesia, un hombre que no tenía la honra y la valentía de mirar al cielo. Vengo a decirte en esta tarde: la virtud de un buen cristiano es reconocer cuando está mal. ¿Aló? La virtud de un buen cristiano es reconocer cuando está mal. La Biblia nos habla del rey David, ese hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. En teoría, un buen cristiano. Si a ti te dicen: eres conforme al corazón de Dios, qué buen cristiano soy. Y lo que en realidad hizo el rey David, Salmos, Reyes, fue embarrarla capítulo tras capítulo. Yo creo que por eso lo mataron en la tercera temporada. Y uno dice: un hombre conforme al corazón de Dios adulteró, mintió, asesinó, pero ¿qué hizo bien? Y lo convirtió en un buen cristiano que reconocía todo el tiempo cuando estaba mal. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa es la virtud de un buen cristiano, y eso es lo que Dios busca de ti en esta tarde. No tu perfección, sino reconocer tu debilidad delante de Él. Dios abraza tu presente, pero ama tu historia. Dije: Dios abraza tu presente, pero ama tu historia. Yo no sé cuál es la historia detrás de tu imagen en pantalla. No sé qué sucedió en tu vida, no sé de dónde vengas. No sé si eres el resultado de desaciertos, de malas decisiones, de una vida fuera de Dios, de una vida doble. Dios ama tu historia. Y Dios quiere con esa historia escribir la mejor historia de amor que se ha escrito en el mundo. Y que tu libro sea el libro más leído por muchas personas. Lo que te aleja de Dios entonces no es tu pecado, sino tu falta de humildad. Esto es lo que nos aleja de Dios: nuestra falta de humildad. Creer que no necesitamos de Él y creer que nos equivocamos y no necesitamos ir a su presencia y decirle: Dios, ten piedad de mí. Dios no se fija tanto en nuestros éxitos o errores como en nuestros motivos. Un hombre llegó lleno de éxitos a la iglesia y un hombre llegó lleno de errores a la iglesia. Dios no se fijó en los errores ni en los éxitos, sino en el motivo. Uno quería mostrarse, otro quería perdón. ¿Cuál es el motivo que te trajo acá a este lugar? ¿Qué necesitas de Dios? Cierro con esto, y es una frase que me gustaría que anotes o que te la grabes en tu cabeza. El ser humilde después de cometer una falla muy probablemente dará un testimonio más convincente que no fallar en lo absoluto. Todos quedaron como: ¿qué dijo? Se las voy a repetir otra vez. El ser humilde después de cometer una falla muy probablemente dará un testimonio más convincente que no fallar en lo absoluto. Dos hombres, uno vino a orar por rutina, por cumplimiento, otro vino a orar por necesidad.
Uno vino a orar por ostentación, otro vino a orar por una petición. El Dios que yo conozco, el Dios que quiero que abraces, busca corazones arrepentidos y no corazones perfectos. La iglesia que construimos no excluye, sino genera oportunidades.